tenemos que saber por qué o para qué Dios nos bendice. Mire conmigo los versículos de este salmo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios, hermanos, nos bendice solo por su misericordia. El siguiente párrafo del versículo 1 dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esa parte es bien clave, porque el salmista está orando y pide la bendición de Dios, pero el salmista no le pide a Dios que le dé un avión, no pide que le dé un barco, no pide que le dé $1,000,000, $1,000,000 o lo que sea, sino que el salmista dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Pero el segundo párrafo, ¿quién me lo lee para entender el tipo de bendición que David espera o expecta de Dios? Dice, ¿alguien lo lee? Ese es el 2, pero el versículo 1, mire cómo finaliza, dice, haga resplandecer su rostro. Esa es la bendición que el salmista quiere, al menos para su vida, y nos envuelve a todos. Dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. O sea que cuando el salmista dice que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, eso es lo que él quiere. Porque él miraba en su entorno y miraba tanta maldad, tantas cosas terribles que acontecían, que es algo similar, como le decía, al tiempo que estamos viviendo. Entonces, si nosotros hiciéramos esa oración a diario, sería muy bonito. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y dijéramos nosotros, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué significa el hecho de que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Que reflejemos todo lo que Dios es. Dios es amor. Entonces, viéndolo de esa manera, si la gracia de Dios se ha reflejado sobre nosotros, tenemos que mostrar amor donde quiera que vayamos. El salmista dice, lo que yo quiero de Dios es que me bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre mí. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, y esto es bien interesante porque ninguno está, digamos, libre de que le pueda acontecer cosas negativas en la vida. El salmista todo lo que pide es que en todo lo que él haga o donde quiera que él vaya, que la gente que lo mire vea algo diferente en él. Ese es el anhelo de él cuando dice, haga resplandecer su rostro sobre, en este caso, olvidémonos de la plural y digamos, haga resplandecer su rostro sobre mí. Esa tiene que ser, hermanos, la meta de cada uno de nosotros, al igual que el salmista, de que Dios se refleje cada vez más en nosotros. Ahora yo pregunto, o podríamos preguntar, ¿será que Dios anda en pleitos? ¿No? Entonces yo creo que se demanda de nosotros, hermanos, que como cristianos, que esa sea una de las cosas que nosotros rechacemos, el andar en pleitos, más que nada entre hermanos, entre familiares, entre amigos o en todo con toda la gente que nos rodea. Tenemos que anhelar lo que dice el salmista, que nuestro rostro brille de la presencia de Dios. Y le digo, yo a veces, hermanos, me he visto en situaciones terribles donde después he tenido que acercarme con la persona y le he pedido disculpas, le he pedido perdón y le he enfatizado. Y le digo, por favor, no me tomes a mal lo que hice, yo reconozco que estuvo mal. Porque yo donde quiera que voy siempre trato, hermanos, al decir eso, hermanos, obviamente se entiende de que aunque por mucho que uno trate de llevarse bien con toda la gente, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades. Entonces, cuando yo me encuentro en situaciones difíciles, yo le digo a la persona, mira, discúlpame, perdóname. No es que yo actúe así porque así sea, sino que es por la circunstancia que no la pude controlar. Pero yo, hermanos, donde quiera que voy, trato, porque de eso se trata, de reflejar, hermanos, que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Y esa tiene que ser la meta de cada uno de nosotros. Posiblemente usted que vino hoy, o quizás que me está mirando por la internet, quizás hoy usted se peleó con alguien. Si usted es cristiano y se peleó con alguien, yo creo que esta palabra es para usted. Porque si usted se peleó con alguien, a Dios no le gusta que andemos en pleitos. El salmista dice,
Que Dios tenga misericordia de mí y que donde quiera que yo vaya, la gente pueda ver el reflejo de Dios en mí. Fíjese que yo tengo un problema bastante difícil en diferentes áreas de mi vida y usted tiene las suyas. Por ejemplo, muchos quizás son de aquellos que, aunque se den cuenta, aunque sepan claramente de que han ofendido a alguien, no pueden pedir perdón. ¿No se ha encontrado con personas así usted? Que no pueden pedir perdón. Son impulsados a hablar con las personas a las cuales han ofendido, pero jamás pueden pedir perdón. Andan rodeando y diciendo otras cosas, pero jamás se humillan a pedir perdón. Yo les decía a los hermanos de la alabanza un día de estos, creo que fue el lunes, que estábamos hablando de algunas cosas, que yo he observado algo, y algo que se puede ver en lo que es la palabra de Dios, que a las personas que según el concepto de los demás eran personas malas, son a las que más el Señor usó. Al que decía yo no puedo hacer nada, Dios lo levanta, como en el caso de Moisés. Moisés hasta le quiso decir a Dios que él no podía hablar. Y Dios le dijo, no, yo te voy a usar porque yo he determinado hacerlo. Y así, por ejemplo, parece que también pasó con Gedeón, me parece. Que Gedeón también como que no quería y Dios ya había determinado hacer algo con él. Y Dios, hermano, cuando tiene planes con la persona, Dios lo busca. Dios lo busca y él lleva a cabo sus planes. Pero, hermanos, tenemos nosotros que trabajar esas partes que son bien difíciles. A muchos de ustedes yo los admiro porque, y no es que los critique, pero hay cosas que uno hace, hermanos, que se ve claramente de que reflejan como que uno no tuviera mucho conocimiento de Dios. Y veo y he observado en algunos de ustedes, y estamos en familia, no le voy a contar a nadie, pero he observado en muchos de ustedes que a veces dicen cosas o hacen cosas que yo digo, ¿qué pasa con este hermano? Si se miraba tan centrado y miren lo que anda haciendo, yo pienso. Pero ¿sabe lo que más me gusta de todo eso? Es, hermano, cuando esta persona inmediatamente sabe que cometió un error, e inmediatamente trata de arreglar la situación. Y veo algo otros, hermanos, que también se la llevan de muy espirituales y ofenden a otra persona y jamás le piden perdón. Fíjese que, bueno, yo en mi caso, que tengo ya mucho tiempo de estar en lo que es el área de liderazgo de la iglesia, yo he observado que la persona que se mira muy calmadita, muy calladita, que casi no habla, yo he observado que son los más peligrosos. Sí. Y aquel que grita y aquel que dice, vénganse que yo aquí estoy, cuando ya se le va acercando a aquel para pelear, ahí se sale huyendo. En la mayoría de los casos. Claro, hay excepciones, pero siempre que usted ve un calladito así, tenga mucho cuidado. Y siempre que ve a alguno que grita y que dice, a ver, pues, ¿se acuerda de Goliat? Dice que en la mañana y en la tarde salía a desafiar el pueblo de Israel, porque estaban unos en una montaña y otros en otra, y estaba el valle en medio de ellos. Dice que todas las mañanas y todas las tardes salía y decía Goliat, consígame un hombre para que venga a pelear conmigo. Y cuando llegó, se le quitó la gritadera. Con un solo ondazo se lo acabó David. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que trabajar esas partes que son difíciles, porque el salmista no anhelaba millones de pesos, no anhelaba carros, no anhelaba casas, sino que decía, Señor, que tu rostro se refleje en mí, que lo que tú eres se refleje en mí. Y eso es, hermano, parte de lo que no podemos nosotros pasar por alto y tenemos que trabajar. Y obviamente no es algo fácil, pero yo creo, hermanos, que lo podemos lograr. Dice amén. El versículo 2 dice, la bendición de Dios, hermanos, el salmista dice que quería reflejar su rostro. ¿Para qué más Dios nos bendice? Dice que para que sea, el versículo 2 dice, para que sea conocida en la tierra tu camino. Dios, hermanos, nos quiere bendecir, no solamente que reflejemos la gracia de Él en su vida, sino que Él quiere, hermanos, que parte de la bendición que nosotros como cristianos anhelemos sea para
que sea conocido su camino. Ustedes saben unas palabras que dijo Jesús, dijo, yo soy Él, la verdad y la vida. El salmista, mucho tiempo antes de que Cristo, de que Jesús entrara en escena y tuviéramos hoy toda la información que tenemos acerca de todo lo que Jesús hizo, de alguna manera fue guiado por Dios y dice que otras cosas que él anhelaba o que él anhelaba para la bendición que él anhelaba era para que fuera conocido el camino de Dios. Y ahora más tarde aparece Cristo y dice, yo soy ese camino. El salmista dice, yo quiero que me bendigas y que la bendición que tú me des no solamente refleje algo positivo en mi vida, sino que también eso sirva para que otras gentes lleguen a conocer el camino que es Cristo. Es otro desafío para nosotros. La bendición que tenemos que anhelar es aquella bendición que lleve a los demás a conocer a Cristo. Ahora yo pregunto, nuestras actitudes, donde quiera que nosotros nos movamos cada día, son actitudes que otros están mirando y que de alguna manera ellos puedan ser motivados a seguir el camino que es Cristo. Esa es la bendición que el salmista anhelaba, que refleje tu rostro en mí y que la bendición que tú me des al yo reflejar tu rostro en mí sea para que otros lleguen al conocimiento, que lleguen a tu camino. Y la bendición que Dios ¿cómo nosotros podemos saber si la bendición viene de Dios? Es exactamente eso, lo que leímos en Proverbios 10:22, que dice que la bendición de Jehová es aquella que enriquece, pero que no añade preocupación o tristeza con ello. Entonces, toda bendición, hermanos, la podemos nosotros analizar desde el punto de vista bíblico y analizar si viene de Dios, es en lo que produce en nosotros y lo que motiva a hacer a otros. Por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo que le puse del que tiene 3 o 4 trabajos. Digamos, si yo fuera una persona que tengo 3 o 4 trabajos y tengo una buena casa, cuando yo le platique a alguna persona y entremos en confianza, yo le diga cómo es que tengo esa casa y se dé cuenta esta persona de que yo estoy 24 horas metido en el trabajo y que nunca me congrego, ¿usted cree que esa persona va a ser motivada a seguir mi ejemplo para llegar a conocer a Cristo, que es el camino? Entonces podemos ver claramente que todo lo que yo pueda lograr por esfuerzo de mi trabajo, nunca podemos decir que viene de Dios. Nunca. Por eso el salmista dice, la bendición que tú me des, yo quiero que esa bendición, que no me dé ninguna preocupación y que esa bendición haga que otros vengan a ti. Podemos analizar cómo podemos nosotros determinar que una bendición es de Dios. Cuando usted se congrega regularmente y cuando usted tiene un trabajo donde no gana mucho, pero que Dios en su misericordia permite que eso poquito que usted gane le alcance para pagar su renta, para pagar sus biles y para pagar todo, y que aún le dé hasta para comprarse un buen vehículo. Cuando usted tiene la oportunidad de platicar con su vecino, el vecino se queda sorprendido y le dice, pero ¿cómo tú, con ese tu trabajo donde apenas ganas $10 la hora, pagas bien tus biles y tienes hasta un carro? Eso sí provoca que su amigo, que su vecino pueda pensar y decir, cuando usted le diga, decir, no, mira, es que esto es así, usted le dice, es que Dios me bendice. Y yo vivo despreocupado porque Dios me bendice y mira, me alcanza hasta para tener un carro mejor que el tuyo. Entonces, esas son las bendiciones que vienen de Dios. Yo no sé si a usted nunca le ha pasado, pero a mí recientemente sí me ha pasado mucho. Yo digo, bueno, no hay para hacer el pago del carro. Quizás se va a perder el carro. Pero a última hora, hermano, cuando yo pienso de que ya no hay nada que hacer, de repente me doy cuenta de que sí hay. Y entonces yo puedo decir, esta bendición viene de Dios. Entonces el salmista dice, no solamente quiero reflejar tu rostro en mí, sino que quiero que la bendición que tú me des provoque algo de curiosidad en los demás. Y eso, hermanos, es como nosotros de esa manera podemos analizar que una bendición viene de Dios
o no viene de Dios. Lo que produce en nosotros